Un episodio nefasto de la historia reciente de Bogotá se produjo el día 4 de diciembre de 1986 cuando sucedió el caso conocido como la masacre de Poseto. Campo Elías Delgado, un sujeto perturbado mentalmente, durante un episodio psicótico, asesinó aproximadamente a 32 personas e hirió a otras 15 en un transcurso de 2 días, personas entre las que se encontraba su madre, su alumna de inglés, algunos vecinos y otros desconocidos. El clímax de esta tragedia se presentó cuando Campo Elías ingresó al restaurante Poseto y luego de pedir una comida abrió fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar. Este perfil de asesino se conoce como spree killer o asesino itinerante, es decir, una persona que durante una crisis mental comete una serie de acciones letales producto de un estado mental alterado. En este video intentaremos descubrir qué había en la cabeza de Campo Elías Delgado y por qué los medios de comunicación se equivocaron al describirlo como un psicópata. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Suscríbete, comparte y recibe información de interés acerca del mundo de la salud mental y la psicología. La noche del 4 de diciembre de 1986, la ciudad de Bogotá vivió uno de sus episodios más oscuros, cuando en el sector de Chapinero, un sujeto asesinó a sangre fría a varias personas que se encontraban en el restaurante Poseto. Campo Elías Delgado, un sujeto perturbado mentalmente, asesinó aproximadamente a 32 personas e hirió a otras 15 en un transcurso de 2 días, personas entre las que se encontraba su madre, su alumna de inglés, vecinos y otros desconocidos. El caso ha sido ampliamente documentado, no solo por el escándalo que se suscitó durante la época, en el cual la prensa realizó un despliegue considerable, sino también porque con el paso de los años fueron surgiendo nuevas hipótesis y resultados de investigaciones acerca de lo sucedido. Mario Mendoza, un escritor, quien conoció personalmente a Delgado, escribió en 2002 su versión de los acontecimientos en la novela Satanás, misma que fue llevada al cine en el 2007. Se dice que Campo Elías Delgado nació en 1934 en Durania, norte de Santander. Sus padres eran de origen venezolano. Se dice que su madre le era infiel al esposo, lo que hizo que éste se suicidara cuando Campo Elías tenía 6 años. Este suceso hizo que él mantuviera una relación tóxica de amor y odio con su madre, a quien culpaba del suicidio de su padre. Posteriormente él viajó a Argentina, donde aparentemente se casó y tuvo un hijo. En 1970 se enlista en el ejército norteamericano para ir a Vietnam, y durante algunos años participa en operaciones en diferentes países. Luego de salir del ejército, vive en Nueva York, en condiciones precarias, por lo que decide regresar a Colombia y se instala en Bogotá. Su estadía en Estados Unidos le permite tener un nivel de inglés suficiente para desempeñarse como profesor y dar clases particulares a estudiantes de alto nivel socioeconómico. Esto le genera un desprecio hacia la clase alta, al sentirse acomplejado por no pertenecer a esa élite. Su situación particular de soledad en Bogotá, de escasez económica y de sentimientos de rechazo de parte de las mujeres y la sociedad, va creando en él un estado de desesperación creciente. Se enamora de su estudiante, Claudia Marcela Rincón, de 14 años, un amor imposible por las obvias diferencias de edad y de clase social, lo que sumado a sus circunstancias, lo amarga aún más. En el punto culminante de su crisis, durante una discusión con su madre, la apuñala en repetidas ocasiones, envuelve el cuerpo en periódico y le prende fuego con gasolina. Armado con un cuchillo y un revólver calibre 32 para el cual se había aprovisionado de munición suficiente, alerta a habitantes de los apartamentos vecinos del incendio provocado por él mismo, y va asesinando a quienes van acudiendo a la conflagración. También se dirige a la casa de Claudia Marcela. Sin ella darse cuenta, él ingresa, amordaza a la madre e intenta violarla, pero finalmente la apuñala. Luego entra en el cuarto de Claudia Marcela y la asesina de la misma forma.
El final del episodio se presenta en el restaurante Poseto, después de las 8 de la noche. Había retirado todos los ahorros del banco y pidió una cena. Luego empezó a disparar a los demás comensales, arrinconándolos uno a uno y disparándoles a quemarropa. Su excelente puntería le permitió asesinar en ese lugar a varias personas. Una mujer logra llamar a la policía, quienes irrumpen en el lugar, disparando con mini UCIs, y al parecer son ellos quienes logran dar muerte a Campo Elías Delgado. Aparentemente la policía ingresó disparando indiscriminadamente, y de esta forma mataron también a otras personas inocentes. Otras versiones dicen que él mismo se suicidó, pero las pruebas posteriores de balística dicen que murió a causa de los disparos de la policía. Durante la época de la tragedia, los medios de comunicación calificaron al asesino como un psicópata. En general, atribuyen su actuación a los traumas ocasionados durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, al examinar más de cerca el caso, se establece que en ningún momento la personalidad de Campo Elías correspondía a la del perfil de un psicópata. Era necesario tener en cuenta aspectos biológicos, hereditarios y ambientales. Sobre este asunto, la revista Semana, en su edición del 5 de enero de 1987 indica: de la violencia, por ejemplo, que el propio Campo Elías debió conocer de cerca en su Santander natal hace 35 años. O de la guerra de guerrillas cuya existencia, según los que lo conocieron, tanto lo molestaba. Las guerras, más que provocar el síndrome homicida, lo sacan a la luz. Y en Colombia eso no es nuevo. Los fundamentos mismos de la nacionalidad están ahí, en esos conquistadores veteranos de las guerras contra los moros y de las guerras imperiales de España en Europa que llegaron a América con el síndrome del veterano corriéndoles por las venas y protagonizaron algunos de los genocidios más brutales que registre la historia. El psiquiatra y escritor venezolano Francisco Herrera Luque señala en su libro Los viajeros de Indias que la alta tasa de homicidios que se registra en los países latinoamericanos, especialmente Colombia, México y Venezuela, debe achacarse a las consecuencias genéticas de ese síndrome. Y cita para ilustrarlo, no solamente docenas de casos de conquistadores asaltados por la manía homicida, sino el hecho diciente de que para encerrar a los más peligrosos hubiera sido necesario fundar en los pequeños poblados que eran las ciudades americanas de entonces, asilos de locos, como los que solo existían en las más populosas ciudades de Europa. Porque en efecto, su peligrosidad no iba dirigida solamente contra los indios conquistados, lo cual formaba parte indisoluble de la conquista misma, sino contra sus propios compañeros. Anota sobre ellos el cronista de Indias Cieza de León. Nunca se vio que grupo tan pequeño de hombres, y todos de una misma nación, se dedicaran a matarse los unos a los otros de modo semejante. Adicionalmente, se descarta la participación en la guerra como causa directa de sus trastornos. La revista, al respecto, añade: según los psiquiatras consultados por Semana, los doctores Luz Helena Sánchez y Luis Carlos Restrepo, lo único que hay que achacarle a la guerra del Vietnam en la tragedia son sus aspectos que pudieran llamarse anecdóticos. La buena puntería de Campo Elías Delgado y la espectacularidad apocalíptica de la matanza. Pero el problema, apuntan ellos, no está en que el hombre hubiera matado a tiros a 28 personas y herido a 14 más, sino en que había empezado por asesinar a su mamá. No se trata, por lo que de él sabemos, de una personalidad psicopática, dice el doctor Restrepo. Un psicópata se revela desde muy pronto, con actos antisociales y rechazo a las normas. Y Delgado, por el contrario, era un hombre meticuloso y ordenado y con una personalidad rígida. Es más bien un caso de disociación de la personalidad, un trastorno de la personalidad con un cuadro disociativo agudo. Y él mismo debía ser consciente de su problema, dado el interés que ponía en el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al regalárselo a su amiga, en realidad su madre sustituta, doña Clemencia de Castro, lo que estaba haciendo era pedir auxilio, señalar su propia peligrosidad.
Tenía una relación infantil con la madre, señala la doctora Sánchez, a quien le pegaba y le pedía dinero y en quien posiblemente encarnaba, de manera simbólica, toda la parte mala suya y del mundo, y en cambio su vida exterior, fuera de la casa, era la de un adulto responsable, un estudiante serio, etc. Era una madre sobreprotectora, y toda sobreprotección es una forma de agresión. Y cuando por fin la mata, que es probablemente lo que soñó toda su vida, matar a la mamá, para liberarse, entra en un fenómeno apocalíptico de destrucción del mundo, que es lo que produce los demás asesinatos. No podemos saberlo, puesto que tanto él como la mamá están muertos. Pero debió existir un detonante que rompiera su equilibrio, ese equilibrio que él había conseguido mantener a la fuerza durante 52 años. Su participación en la guerra del Vietnam, dice el doctor Restrepo, puede venir precisamente de ahí. Es muy frecuente que una personalidad disociada busque las situaciones de riesgo, las situaciones límite, como es la guerra, para integrarse en ellas. En conclusión, se ha consensuado en que Campo Elías Delgado sufría de un trastorno de personalidad disociativa, lo que lo hacía identificarse tanto con la novela de Robert Louis Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, además de tener un trastorno obsesivo-compulsivo que se reflejaba en su pulcritud exagerada a la hora de salir y en que al bañarse no se secaba con una toalla, sino con rollos de papel higiénico. En el comportamiento de Campo Elías Delgado se encontraban presentes todos los elementos del comportamiento anormal, los cuales se veían reflejados en cada una de sus actuaciones. Se observaba un deterioro funcional progresivo, desde su crianza, donde fue profundamente afectado por el suicidio de su padre, su posterior experiencia en la guerra, y una imposibilidad para adaptarse a la sociedad y a sus circunstancias de vida, lo convirtieron en una persona solitaria y amargada, incapaz de afrontar su realidad. A esto se le podrían sumar factores hereditarios dada la crisis que hizo que su padre se suicidara. Adicionalmente, no logró contar con la habilidad suficiente como para buscar algún tipo de ayuda de manera consciente, lo que imposibilitó evitar el desencadenamiento de los sucesos posteriores. Se podría decir que el trastorno desarrollado fue creciendo paulatinamente hasta detonar en la tragedia que se interpreta como un apocalipsis personal desatado por el perpetrador. El malestar subjetivo era evidente, tratándose de una persona que se sentía rechazada por las mujeres y, de algún modo, por la sociedad. El vivir después de cierta edad con su madre, sin una pareja y con una situación económica muy deficiente, hacían su vida insoportable, de lo que muy posiblemente culpaba también a su madre. Los factores de riesgo eran más que predecibles, tratándose de una persona amargada, endurecida por la guerra y con habilidades para asesinar, además de contar con armamento y munición en su casa, con un rencor hacia las personas de clase alta y un resentimiento hacia la sociedad, de la cual él se sentía de alguna manera excluido y sin oportunidades. Era solo cuestión de tiempo encontrar el detonante propicio para que bien o él cometiera suicidio o hiciera arder al mundo para destruir todo, a todos y a sí mismo. Entonces, los trastornos se pueden explicar desde estas tres dimensiones: biológica, psicológica y social. Biológicamente es probable que por factores hereditarios y fisiológicos tuviera una propensión a desarrollar el trastorno esquizoide que padeció, pudiendo muy probablemente requerir medicación para estabilizarse. Psicológicamente se encontraba perturbado, con traumas emocionales, trastornos de personalidad y con dificultades para adaptarse a su realidad y asumir la vida de una manera sana. En cuanto a lo social, un ambiente hostil, una sociedad clasista que estigmatiza, rechaza y discrimina a las personas, forman un caldo de cultivo para exacerbar los trastornos mentales de una persona, que no logra obtener la necesaria integración dentro de la misma para interactuar y desarrollar relaciones interpersonales sanas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Suscríbete, comparte y recibe información de interés acerca del mundo de la salud mental y la psicología.